Buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis de Reto 2024, en este segmento donde le hemos dado seguimiento puntual a la reforma judicial. En esta ocasión abordaremos el tema, pero desde la perspectiva de los ciudadanos, de los activistas en materia de derechos humanos que a diario o cotidianamente se enfrentan a los distintos diques o irregularidades tanto en la procuración como en la impartición de justicia. Y para este análisis que realizaremos esta noche nos acompañan dos activistas, dos defensores de derechos humanos que han sido referentes en la lucha por un entorno más justo y de mayor ganancia de derechos. Nos acompaña Lady Plácido Arroyo, fundadora de la agrupación Haz Valer Mi Libertad. Buenas noches, Lady, un placer. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña José Antonio Lara Duque. Él también es fundador y representante del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Enrique. Gracias, pero me gustaría comenzar el análisis, Lady, comenzando por el tema de ahora los jueces, con la reforma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal y próximamente también de los estatales, serán designados vía el voto popular. ¿Esto qué perspectiva abre en la impartición de justicia y sobre todo en la lucha que ustedes realizan en materia de derechos humanos y defensa sobre todo de derechos de personas que en algún momento son injustamente presas? Pues es una esperanza y es como la luz al final del túnel, ¿no? Aunque todavía estamos en el túnel, porque todavía hay personas inocentes pagando delitos que no cometieron, todavía los inocentes siguen presos, pero abre un canal, ¿no? Un canal de esperanza hacia un sistema de justicia penal mucho más justo, mucho más equitativo, que no tenga sesgos clasistas ni racistas y que sea un poco más equilibrado, ¿no? Tú comentas, estamos en un túnel, pero digamos, esto abre como una ventana, es una apertura que en determinado momento podría funcionar. Sí, justo, o sea, estar así viendo la luz ya al final de toda esa oscuridad que ha venido siendo la fabricación de delitos, claro que es para nosotros una esperanza más que otra cosa. Y José Antonio, en el tema de la elección de los magistrados, hay que aclarar, en esta reforma judicial se plantea que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular, pero con una previa selección de los aspirantes. ¿Esto no representaría algún sesgo o qué particularidad, qué matiz tú ves en esta previa selección que harán los poderes públicos, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Federal, de los aspirantes que estén interesados en ser impartidores de justicia? Claro. Pues antes que nada, Enrique, reconocer que toda reforma o todo comienzo en el ámbito social parte de ventajas y desventajas, pros y contras. Y yo creo que aquí el punto fundamental es reconocer que así como puede ser un ejercicio bastante necesario el evaluar los perfiles, sobre todo la capacidad, digamos, formativa y de experiencia de quienes aspiren a los ahora nuevos cargos de elección popular. Eso es fundamental. Evidentemente, cualquiera podría decir, no podríamos estar votando por alguien que ni siquiera sabe lo que es un juicio. En eso se tiene todo el sentido. Pero el otro lado de la moneda es que, claro que puede ser el momento crucial, lo voy a plantear así, para cargar los dados hacia representaciones de grupos de poder en los poderes judiciales, no solo federal, sino en su momento también los estatales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a votar sobre las cartas que se nos pongan en la mesa. Si desde ese momento ya no hay presencia de perfiles ciudadanos, perfiles independientes, pues otra vez, y eso será lamentable, vamos a estar votando por políticos que ahora van a estar buscando un nuevo puesto en el otro poder donde no necesariamente podían estar buscando cargos. Cierro así. Es común todavía que hay representantes mejor dicho, políticos electos en el Poder Ejecutivo y luego en el Legislativo y así brincaban. Ahora pareciera, si no tenemos cuidado, el Poder Judicial va a ser el otro
lugar donde van a poder brincar y va a haber políticos brincando entre los tres poderes. Eso habría que tener cuidado, Enrique. De acuerdo, porque recordemos que la reforma judicial ya aprobada, ya incluso debatida, ya recordemos que también en la Corte se presentaron distintas acciones de inconstitucionalidad y que los ministros, la propia Corte determinó que pues la reforma judicial sigue firme, y esta reforma judicial establece, entre otras cosas, que los jueces, magistrados y ministros serán electos mediante el voto popular previa selección de los poderes públicos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de darle mayor apertura, mayor transparencia a la impartición de justicia, pero como comentas, uno de los riesgos sería la posible partidización en esas designaciones que sean mediante voto popular. A este respecto, Lady, en este entorno, ¿adviertes también cierto riesgo, como comenta José Antonio, sobre el tema de la posible partidización o cómo cerrarle el paso? Recuerdo en un programa pasado donde estuvimos platicando también sobre el tema, aún no se aprueba la reforma, tú comentabas que se requerían impartidores de justicia más humanos. En ese sentido, ¿tú qué opinas al respecto sobre este asunto de cómo colocarle diques a esta propia reforma judicial? Pues sí, hay que cuidar mucho eso, justo en el sentido que no se esté haciendo esto que coloca el licenciado Antonio, porque entonces nosotros como ciudadanía también estaríamos como que seleccionando a nuestro propio verdugo, ¿no? Al que nos pueda también aceptar que nos condenen sin pruebas contundentes y pues evitar. Para evitar eso, yo creo que primero sí es importante analizar qué tipo de carrera llevan, ¿no? Que sí sean comprometidos con lo que han dicho, y yo creo que su hoja de vida dará mucho que, digamos, es un parteaguas, ¿no? Ver qué han hecho. También observar qué sentencias se han llevado esos jueces, porque pues mucho de eso no se dice, ¿no? A un juez no le evidencian que sentenció a un inocente, hasta ahora, con el colectivo Haz Valer Mi Libertad. Y tendríamos que ver, ¿no? Porque en el caso de Haz Valer, pues hay jueces que, al menos en varios compañeros, fue el mismo juez que lo sentenció. Entonces eso se tiene que observar como una forma de poner justo los diques, ¿no? En la observación de ciudadanos y del mismo periodismo estará, yo creo que la fuerza de poner un alto a lo que se ha venido viviendo en el Poder Judicial. Creo que eso sería. Pero si adviertes que hay una ventaja sería el que desde su propia designación o su propia postulación, los aspirantes son sometidos al escrutinio público. ¿Eso cambia fundamentalmente las cosas o cómo percibes ese cambio? Sí, porque antes pues era como que se pusieron ahí, nadie supo quién los puso ni por qué se pusieron, ¿no? Ni qué carrera judicial llevaban, que es lo que mucho han colocado ahora, ¿no? Defender esa carrera judicial. Pero antes no decían nada, antes no protestaban. Entonces, justo ellos también se vienen a poner en el ojo del huracán cuando hacen lo que la ciudadanía hace, ¿no? Exigir su derecho a través de la protesta, eso jamás lo vamos a poner en tela de juicio, pero sí que sería una ventaja, pero también tendríamos que siempre observarla. Porque una cosa es lo que puede decir el papel y otra lo que dicen los hechos, los actos de los jueces. De acuerdo. Y de lo que estamos hablando en el fondo es de la calidad en la impartición de justicia. Claro. Esta reforma, con lo que hemos abordado hasta el momento, ¿sí garantiza, sí tiende a mejorar esa calidad en la impartición de justicia? Yo tendría que responder categóricamente, Enrique, que sí, en tanto hay involucramiento de la sociedad civil, de la sociedad común. El riesgo, insisto, puede ser que tengamos un poder judicial ahora lleno de políticos que no alcanzaron puesto en el Ejecutivo o en el Legislativo. Eso es lo peor que podría pasarnos. Claro, desde mi postura, lo ideal es que sea gente desde la academia, desde la sociedad civil cotidiana, quienes estén ocupando esos cargos. Eso sería lo ideal. Como no hay mundos ideales, lo que preveemos es que va a haber una suerte de equilibrio entre la participación de personajes que ya vienen en los cargos públicos y quienes buscarán de forma legítima potencializar ese cargo público como juez, magistrado, incluso ministro, para ponerlo al servicio de la impartición de justicia. Solo quisiera hacer un hincapié. Claro que tendríamos que tener también cuidado en cómo buscamos los mayores ejercicios
o mecanismos de control para la imparcialidad. Porque sí quiero decir algo con todas sus letras. Cuando los compañeros y compañeras familiares de injustamente presos colocan la exigencia, nunca han dicho liberen culpables. También hay que reconocer que existe un sector social que ha sido víctima de delitos que no han tenido tampoco acceso a la justicia. Y eso tampoco lo podemos permitir. Pero en ese equilibrio tenemos que buscar que las plataformas de los jueces y magistrados no sean todo mundo a la cárcel o nadie a la cárcel. No es allí el debate. La búsqueda es la imparcialidad. Y caso por caso, vayamos con pruebas científicas, técnicas, definiendo dónde está la verdad. Sobre todo a partir de una especialización de los impartidores de justicia en nuestra nueva etapa, que obviamente pues, estaría considerada dentro de la reforma. Estamos analizando la reforma judicial, pero desde la perspectiva de los activistas en materia de derechos humanos. Nos acompañan esta noche Lady Plácido Arroyo, fundadora de la agrupación Haz Valer Mi Libertad, y también nos acompaña José Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Antes del corte platicábamos sobre toda esta perspectiva, esta visión que trae la reforma judicial, pero también hay que recordar que en esta noche nos acompaña doña Lady Plácido Arroyo, quien en carne propia vivió la injusticia en su propia familia. Su hermano, Daniel Plácido Arroyo, fue secuestrado y detenido prácticamente de manera injusta, de manera ilegal. Incluso había sido sentenciado a 70 años, pero derivado de las presiones, de manifestaciones, de inconformidades, finalmente fue liberado. A partir de este caso, Lady, que ustedes vivieron, ¿consideras que con todo este esquema de la reforma judicial podrán evitarse casos como el que se vivió en tu familia, en su entorno cercano? Es un paso porque justo creo que la justicia se tiene que ir construyendo, ¿no? Se va construyendo, es una utopía, dijera Galeano, ¿no? Y la utopía te sirve para avanzar. Pareciera que nunca lo vamos a conquistar porque nos damos cuenta que siguen dándose las fabricaciones de delitos, que los inocentes, que son miles en el Estado de México, solo en el Estado de México, pues con dificultad están obteniendo su libertad o no se ha obtenido su libertad, ¿no? Seguimos luchando y exigiendo su libertad porque pues fueron años de vivir, o sea, toda una situación de vulneración a nuestros derechos, de pisoteos, de menoscabos y de que a los jueces no les importara sentenciar inocentes sin pruebas, ¿no? Entonces, más bien creo que lo estamos construyendo. Digamos que es un proceso que tardará. Sí tardará. ¿Qué se requeriría? Ya tenemos una reforma, se requeriría también que del lado de las fiscalías haya algunas modificaciones, o cuál sería, digamos, tu visión para transformar de manera general este proceso, que sean más justos los procesos judiciales. Primero voluntad, siempre va a ser eso, la buena voluntad de hacer lo que está estipulado en la ley, porque las leyes existen, pero el problema es que se han pasado por debajo del arco del triunfo y decir, pues no importa, ¿no? O sea, mientras se violenten derechos no importa, y ya hasta que los visibilizas, los colocas, dicen, sí es cierto, sí pasaba. Antes no. O sea, todo el mundo sabía que había injustamente presos, que había personas inocentes, pero nadie tenía el valor de agarrar y decir, sabes que sí está pasando, y es necesario colocarlo. Entonces, mientras sigamos nosotros haciendo esa evidencia de la fabricación de delitos, yo más bien apelaría a los impartidores de justicia, al propio fiscal Cervantes también, a pedirle que haga uso de esos buenos oficios y que tenga voluntad para atender los casos que se vayan a presentar y que se están presentando derivado de todos estos acuerdos que se ha llegado desde el colectivo Haz Valer Mi Libertad. Gracias. Y en este momento a nivel estatal, federal, que podríamos hacer algún balance, ¿cómo está el tema de los llamados injustamente presos, que son, digamos, se les ha llamado así a las personas que son detenidas de manera arbitraria o sin los fundamentos, y después empieza un juicio donde tal vez se continúa con esa injusticia? ¿Cómo está este panorama actualmente en el Estado, a nivel federal? Pues miren, en el ámbito federal tenemos el dato de que desde la Secretaría de Gobernación han planteado que están liberando
aproximadamente 2 personas por mes durante los últimos 4 años. Ese es el dato que nos acaban de dar. En el Estado de México tendríamos que decir que está muy por abajo de esa cifra, las personas liberadas por mes, a tal grado que el último liberado, y eso tendría que decir no por un mecanismo de amnistía, fue justamente Daniel Plácido, y eso ocurrió el 2 de mayo, prácticamente medio año. En conjunto, ¿qué yo pudiera plantear? Que necesitamos, efectivamente, como bien lo coloca Lady, una voluntad política mucho más determinante. No solamente, yo lo ampliaría a que no solo del Poder Judicial, efectivamente, necesitamos una fiscalía, hay una plataforma que se llama Fiscalía que Sirva, porque todos los operadores del sistema de justicia penal tendrían que aportar mucho para que este sistema de justicia penal mejore. Solo doy un pequeño dato que ya lo habíamos comentado. Tenemos solo en el Estado de México una población penitenciaria de arriba de los 35,000 internos en el Estado de México. Para esos 35,000 internos tenemos aproximadamente 350 defensores públicos. Así, sacando la cuenta de rápido, es imposible que esos defensores públicos puedan atender a esa cantidad de internos. Y es ahí donde entra la imperiosa necesidad de los defensores privados, y por eso hay muchos defensores privados más o menos haciendo mella de estas cantidades. Pero, y con esto cierro, estructuralmente hablando, y eso lo quiero dejar muy preciso, sí necesitamos que las instituciones adopten criterios, posturas, protocolos, para que no tengamos que estar levantando campañas públicas por cada injustamente preso que tenemos en el Estado o en el país, porque simplemente no vamos a acabar, simple y sencillamente no vamos a acabar. Necesitamos que el andamiaje institucional funcione, y para eso la reforma judicial es un elemento que aporta, pero cierro diciendo, la reforma judicial está incompleta si no entra a fiscalías, a institutos de la Defensoría Pública y demás instancias que operan el sistema de justicia. De acuerdo, eso es importante, ¿no, Lady? O sea, ¿de qué forma, y lo comentábamos también hace un momento, de qué forma completamos ese engranaje? Ya está la reforma judicial, ya está en el Poder Judicial, ya tenemos impartidores que van a ser elegidos mediante el voto popular. ¿De qué forma ahora impregnamos a las otras áreas, como las fiscalías, o como lo comenta José Antonio, los institutos de la Defensoría de oficio? ¿Cómo completar ese engranaje? Pues nosotros siempre en Asvaler hemos colocado también que puede ser a través también de fortalecerlos, ¿no? De darles esos insumos necesarios en capital humano, porque imagínate que si son 1,000 y solamente hay 300, pues 700 quedan sin un defensor, y eso es lo mínimo, ¿no? El 1% de toda la población que está injustamente presa o presa. Porque aquí también hablamos, sí importa mucho los inocentes, pero también quienes cometieron un delito, pues también necesitan tener esa defensa porque es un derecho. Entonces, desde la Fiscalía, pues sería eso, fortalecer, por ejemplo, el no hacer la tortura algo habitual, porque eso es de ley. Quien es detenido es torturado, eso sacamos justo en el primer informe que generó el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero junto a nosotros. 9 de cada 10 personas son torturadas cuando son detenidas. Eso es grave. Eso es grave. Y la tortura más grave es la que no se ve, porque justo no van a dejar todo golpeado una persona con moretones que digan, sí lo torturaron. Entonces, desde ahí operar el sentido de la humanidad en quienes son los detensores, los que detienen a las personas, porque los toman como mucho cargo de poder sobre una persona, y toda persona que está detenida es vulnerable ante esas situaciones. Entonces creo que deberíamos empezar a trabajar el lado humano de la Fiscalía. Es el lado humano tan necesario, en el que sí se haga un análisis de quiénes están frente a las detenciones. Porque imagínate que te toca un sádico como el que te detiene. Eso es grave. Entonces debe haber un canal que les impida llegar a esas personas a ocupar un cargo de poder como es ese.
yo creo que ahí empezaríamos por un paso hacia eso. Y tocas un tema muy relevante, que sería precisamente fortalecer una cultura de derechos humanos en las instituciones que procuran y administran la justicia, que ahí no sé en qué lugar estemos o cuál sea tu perspectiva de cómo estamos en materia de cultura de derechos humanos aplicada a la procuración y a la impartición de justicia. Claro. Pues mira, evidentemente lo planteo en un tono de reto, pero tengo que decir que en el Estado de México tenemos un déficit de al menos 20 años en desarrollo de políticas públicas en materia de derechos humanos. No tiene necesariamente, digamos, tan directo, bueno, sí, en la materia penal. Voy a esto. El Estado de México tiene 20 años que estados vecinos legalizaron la interrupción legal del embarazo, valga la expresión. 20 años y aquí no hemos avanzado hacia allá. Solo, digamos, como una muestra, como botón de muestra. Pero regreso al tema particularmente de las instituciones en esta cultura de derechos humanos. Sí creo que las instituciones mexiquenses le siguen debiendo a la sociedad de este estado muchos planteamientos que en otros lugares se han construido. Tenemos que avanzar para allá. Y definitivamente no podemos hacerlo sin un trabajo persistente desde la sociedad civil mexiquense, que también habría que reconocer que todavía hace 10 años, 15 años, el contexto político en el Estado de México era mucho más difícil. O sea, solo lo digo en la cuestión mediática, solo lo pongo como ejemplo. A nadie sorprendo con la siguiente afirmación: el control de los medios de comunicación en el Estado de México era particularmente notorio, ¿no? Estoy seguro que nadie se va a sorprender por esta afirmación. Tenemos que buscar mecanismos de democratización, de acceso a la información, de mucho mayor escrutinio público, los espacios de ciudadanizables, y con esto cierro, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los institutos de transparencia, etcétera, tienen que estar integrados por ciudadanos, ciudadanas. No podemos seguir siendo, digamos, el parapeto de los grupos políticos que vinieron controlando todas las instituciones mexiquenses. No se diga el Instituto Electoral del Estado de México. Si avanzamos para allá, creo que podemos dar respuesta a una sociedad mexiquense que afortunadamente cada vez es más activa. Sí, por supuesto. Creo que entramos en el tema de reforma judicial, pero de reforma judicial también tiene que ver con derechos humanos, con ganancia de derechos en los respectivos ámbitos, no solo en el aspecto judicial, en el aspecto, como tú comentas, electoral, en el aspecto de transparencia, en el aspecto social, en el aspecto económico. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo les rogaría que pudiéramos hacer ya una breve conclusión de 1 minuto para tratar de cosechar lo más importante de esta mesa de reforma judicial. Lady, tus conclusiones, ¿cuáles serían? Bueno, que sigamos primero visibilizando a nuestros inocentes, que tienen un rostro, que tienen una historia, que tienen que contar y que tienen que saber las personas que nos observan y nos miran, a quienes apelamos a su buen juicio, a su corazón bondadoso y sobre todo a pensar y a ponerse un poco en los zapatos de las madres que aún tienen a un hijo preso, a un esposo preso, a un nieto preso. Eso, apelar a la buena conciencia de la ciudadanía, porque somos nosotros los que vamos a cambiar lo que no queremos en este estado. Somos nosotros los que vamos a alzar la voz por los que hoy no tienen voz, somos nosotros. Quien tenga con poder no lo va a hacer. Eso es lo lamentable. Entonces sigamos construyéndolo, sigamos ejerciendo nuestro libre derecho a expresarnos y a exigir lo que es correcto y justo. Muchas gracias. Los ciudadanos. Así es. Gracias. ¿Tus conclusiones? Pues, José Antonio. A lo mejor, puntualmente, 1, necesitamos un sistema de justicia sólido, fuerte. Eso se consolida, sí, de la mano de los ciudadanos, pero también con funcionarios capacitados y, sobre todo, imparciales. Eso, la reforma judicial tiene que también proteger eso. 2, sin duda alguna, necesitamos mecanismos de mucho mayor control en todos los ámbitos del sistema de justicia, que va desde el policía hasta el magistrado.
pasando por ministerios públicos, secretarios de acuerdos y un largo etcétera. Toda esa cadena es la que tiene que ser puesta a discusión. Magistrados, ministros, jueces, claro que sí, pero nos están faltando fiscales, policías de investigación, que es ahí donde también pasa mucho de las grandes aberraciones que se han denunciado. En ese sentido, con esto cierro, yo sí estoy convencido de que el gran reto va a ser ese sistema de justicia federal que acaba de ser discutido, aprobado, etcétera, bajémoslos a los estados. Ahí va a haber toda otra discusión que va a ser muy interesante para los próximos meses y años. Pues muchas gracias. Pues les agradezco que hayan participado en esta mesa. El tiempo se nos acaba. Podemos hacer otro programa donde estemos continuando con esta conversación. Y pues queda claro, con el nuevo paradigma de justicia en México, la reforma judicial apunta hacia un nuevo entorno, hacia un nuevo escenario. Sin embargo, aún queda conocer cuáles serán las distintas aplicaciones y las pruebas que aún deberá sortear esta reforma judicial, sobre todo del ámbito, ya llevándole al ámbito de aplicación de la realidad política, social y económica de México, y sobre todo también ahora que la reforma judicial pase a los estados. Se habla que aquí en el Estado de México pues el plazo es de 3 años para que precisamente se homologue toda la legislación. Le agradezco que nos haya acompañado aquí en Reto 2024. Muy buenas noches.